a partir del lunes que viene hacerlo, pero de forma ordenada y solicitando entonces un turno para poder hacerlo vía web o vía teléfono, ¿sí? Cambiando de tema, pero no tan alejados de este tema, obviamente que seguimos preocupados en Punta La M por toda esta imagen que se compartió el viernes, que no solo tenía que ver con lo que pasaba aquí en Río Cuarto, sino también lo que pasó en diferentes lugares del país, algunos incluso con mucha congestión, con mucha gente, no respetando el aislamiento social, el distanciamiento social en realidad. Y para algunos esta fue una forma directamente de vulnerar el derecho de las personas mayores. Estamos en comunicación con María Isolina Dabove, quien es abogada, investigadora del CONICET y además dirige el Centro de Investigaciones de Derechos de la Vejez. Isolina, buenos días y muchas gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a vos, Magdalena, y a todo el equipo de producción por el espacio y por difundir estos temas. Porque en realidad lo que nos surgió apenas vimos esas imágenes fue dónde están las personas que saben, las expertas en derecho de la vejez, que básicamente no parece que fueron consultadas, ¿no? Sí, bueno, lo primero que hay que señalar es que se trata de una especialidad nueva, entonces quizás hay todavía falta de acceso a información sobre esta especialidad. Pero por otro lado, digamos, hay razones mucho más profundas que tienen que ver con los viejismos, es decir, con la naturalización de ciertas concepciones en torno a la vejez que no son positivas. Entonces vamos a asociar. Sí, perdón, Magdalena. No, continúa vos, continúa. En realidad yo te quería preguntar por la concepción de viejismo. Digo, esto no es Claro. algo nuevo, pero ¿hace cuánto que tomamos a los viejos como algo que debe ser depositado o algo que se puede manejar o algo que no tiene autonomía? Bueno, esto es tan viejo como la historia de la humanidad, pero a lo largo de toda la historia hubo etapas en donde se valoró a las personas mayores, otras en las cuales no. Hubo incluso epidemias que afectaron a personas mayores, otras epidemias en las que no se vio afectada la vida de las personas mayores. Pero la constante en este largo recorrido de la humanidad es que hasta ahora las personas mayores eran valoradas socialmente, políticamente y en sus derechos en función de lo que las personas mayores le daban a la comunidad. Entonces, por ejemplo, en aquellas sociedades de cultura oral, de transmisión oral, la memoria de los más viejos era fundamental, porque ellos transmitían los oficios, los valores, las costumbres, etc. Luego, con el desarrollo, digamos, cultural, científico, etcétera, sobre todo tecnológico, la memoria humana fue dando paso a la memoria RAM, ¿no es cierto? Y entonces, en esa medida también, la misma cultura, de una manera no querida, digamos, empezó a desplazar a las personas mayores. Si a eso le sumamos el carácter masivo de los sistemas previsionales, ahí encontramos claramente como una doble manera de valorar a la vejez. Por un lado, los premiamos con este espacio de jubilación para que transiten el último tramo de sus vidas tranquilos, pero por otro lado los llamamos pasivos, los consideramos una carga social, y entonces ahí vuelven a recrudecer estos viejismos, que funcionan como los racismos, los machismos, ¿no es cierto?, como cualquier esquema de discriminación. Exacto. Ahora, cuando pensamos de nuevo o revisamos lo que sucedió el viernes, ¿es simplista pensar que hubo falta de previsión? También la primera respuesta del gobierno fue por ahí culpar a la gente mayor, que fueron todos agolpados, que había gente que no tenía que ir. ¿Cuál es cómo lo ves, digamos, la situación? A mí me parece que la respuesta es compleja, en primer lugar porque estamos viviendo una situación inédita en el planeta. De manera que hay altas probabilidades de que en este contexto de gran incertidumbre nos equivoquemos. En este caso hubo, yo creo que una falta de previsión, sobre todo, más bien una falta de atención a los beneficiarios y a los clientes de esos bancos a los cuales se iban a dirigir estas personas. También
digamos, en el carácter urgente, lo urgente suele, digamos, la respuesta al urgente suele opacar, ¿no es cierto?, lo que es importante. Entonces aquí creo que se han mezclado criterios, la necesidad de acceder a una cobertura económica, no solo de los jubilados y pensionados, junto con las personas beneficiarias de la AUH, todo eso junto en un contexto de cuarentena, bueno, generó, ¿no es cierto?, este escenario terrible. Y también pienso que ha sido muy importante la respuesta del presidente de la Nación, admitiendo, ¿no es cierto?, la responsabilidad por esto y enseguida poniendo en marcha o obligando a poner en marcha los canales para encauzar. Y de hecho la prueba de todo este cambio en la posición fue la calma del día siguiente. Tal cual. Vos recién hablabas de esta cuestión de la falta de previsión, de la vulneración de derechos humanos. Yo también me preguntaba, ¿qué pasó con las familias de todas estas personas, de todos esos adultos mayores que, bueno, que no se vieron o que no al menos no se hicieron presente, ¿no?, en ese momento? Bueno, mira, esto conecta con otra parte de tu pregunta anterior. ¿Por qué las personas mayores se fueron a cobrar? Bueno, en primer lugar, creo que la mayor falta de atención de parte de las autoridades que tenían a su cargo poner en marcha estos mecanismos tienen que ver con el desconocimiento, el no ver una realidad. Las personas mayores tienen una mala relación con los bancos, porque por muchas razones, algunas tienen que ver con las barreras tecnológicas. Hay muchos que no están tan familiarizados con los cajeros automáticos y todas las tecnologías actuales al servicio del sistema financiero. Por otro lado, eso no implica que no puedan aprender, ¿no es cierto? Porque esto también es un prejuicio. Pero, por otro lado, tampoco los bancos, que para mí son los principales responsables, los bancos tampoco han ido arbitrando mecanismos de capacitación a las personas mayores que son sus clientes, acordes con la idiosincrasia de este sector de la población. Entonces, eso es un dato importante. Por otro lado, vos me preguntás de la familia. Mira, desde el derecho de la vejez queremos siempre transmitir o trabajamos en base a una idea fuerza, y es la siguiente: las personas mayores son personas capaces, son personas adultas que a su vez están transitando el último tramo, por eso a veces se habla de adultos mayores. No es lo mismo el proceso de toma de decisiones que hace una persona mayor, una persona vieja, aquel que pueda ser un niño o niña, o al que puede desarrollar alguien que tiene restringida su capacidad jurídica, la facultad de ejercer sus derechos. Las personas mayores son autónomas, pueden tomar decisiones por sí, entonces va más allá de la familia puede o no estar presente, pero a ver, yo misma, ¿le podría decir a mi papá o a mi mamá, no hagas esto, no hagas lo otro? ¿Cómo voy a hacer eso si ellos son responsables de sí mismos? Por supuesto que siempre hay consejos afectuosos que uno puede dar, pero la decisión está en manos de la persona mayor. Y además hay muchos que no tienen familia. Hay muchas personas mayores que están solas. Exactamente, yo me imaginaba en esta cuestión que vos decías, mucha gente que obviamente la necesidad se vio, mucha gente que quizás le quedaban los últimos centavos en el bolsillo y querían ir a cobrar para justamente poder subsistir los días siguientes. Esta cuestión de las familias que uno imagina de poder decirle, no, papá, mamá, abuelo, abuela o tío, tía, quédate en tu casa y yo voy al cajero más tarde y te llevo la plata, digamos, como esto de aconsejar, de hacerle un favor, digamos, en tal sentido. Sí, mirá, pero quizás esa persona mayor, aquí hay varios elementos. El primero es, quizás esa persona mayor ni siquiera tenía en su casa la tarjeta de débito, porque ya te digo, hay más o menos, según las estadísticas que fui registrando, hay más del 80% de personas mayores, jubiladas y pensionadas, que no disponen de la tarjeta de débito. Entonces aquí, ¿dónde está la falla principal? ¿En la práctica habitual o en aquella institución que tiene a su cargo brindar un servicio y además desmantelar una práctica para que ese servicio sea eficaz? Evidentemente la institución. Entonces, negar la realidad digamos, no es un buen mecanismo para justificar la manera en que se actuó en este caso. Y por ahí,
Y no esa cuestión Sí. de que los bancos se vincularían con sus clientes adultos mayores con un sesgo de viejismo, como en lugar de Sí, atenderlos y darles turnos prioritarios o ayudarlos, es una cuestión como más de descarte, pareciera. sí, mira, hay otro dato relevante en materia financiera que es el acceso a los créditos bancarios. Las personas mayores que quieren sacar un crédito hipotecario, es decir, un crédito, un préstamo, piden un préstamo de dinero cuya garantía es el propio inmueble que quieran comprar, no tienen acceso, está limitado. Ujú. Y eso viola lo que establece la Convención de Derechos de las Personas Mayores, que es el acceso al crédito precisamente. ¿Y cuál es la razón? Y por la menor expectativa de vida que les queda. Entonces, pero ¿por qué aparece nuevamente este reaseguro de parte de los bancos? Y en definitiva, el crédito está garantizado por el inmueble. Y además de ponerse en juego todo el sistema sucesorio. Entonces, acá vuelven a aparecer, reitero, estos viejismos que asocian vejez con carga social, con imposibilidad de tomar decisiones, con imposibilidad de aprendizajes nuevos. Esto también está demostrado en muchas investigaciones de campo, que no es verdad, que es un prejuicio. Y todo esto conspira. Entonces, son múltiples las razones, aunque en el escenario de ese viernes aparecieron algunos de los responsables, digamos, más visibles en ese momento. Y Solina, dada tu vasta experiencia, te quería consultar qué pasa en otros países, o como para admirar a unos ejemplos positivos o a unos ejemplos bueno, que tienen la cuestión resuelta de una forma más positiva o respetando los derechos de las personas mayores. ¿Nos podés compartir alguna? Mira, la verdad es que soy muy pesimista, no puedo dar un ejemplo paradigmático de Estado que desarrolle, por ejemplo, una política de cobro de jubilaciones y pensiones que sea realmente respetuoso y acorde con la realidad de las personas mayores, la realidad cultural generacional. Y una prueba de esto lo vemos, pero sobre todo se agravó en la semana anterior en los países europeos y en Japón misma, en la misma Japón, en relación a la asistencia sanitaria. Entonces, esta discusión, incluso respecto a la manera de implementar el sistema de acceso a los pagos del sistema previsional, se vuelve incluso pálido respecto de el problema real que ahora vamos a enfrentar, que tiene que ver con el acceso a la asistencia sanitaria. Y antes que eso, el acompañamiento previo que tenemos que implementar hacia las personas mayores, sobre todo porque hay muchas, insisto, que están solas, que están pasando la cuarentena sola, y la soledad, si bien tiene su aspecto positivo, porque quizás fomenta la creatividad y la intimidad, al mismo tiempo también genera una crisis en el equilibrio mental de una persona, y bueno, eso también hay que cuidarlo, porque reitero, en la vejez hay muchas personas que están solas. Entonces, si a ese estadio previo le agregamos el que se viene ahora, que es en relación a la distribución de las camas para dar una asistencia sanitaria como corresponde y prioritaria a las personas mayores porque son las que están en mayor riesgo, y luego el tema de los cuidados paliativos, cómo los vamos a implementar, y ahí van a volver a aparecer viejismos. No quiero, abusando un poquito de tu amabilidad y de este espacio, no quiero dejar de decir esto. Con la senadora Norma Durango hemos trabajado en el desarrollo de un proyecto de ley nacional para establecer un sistema justamente nacional de protección y atención a las personas en situación de especial vulnerabilidad y riesgo, como es el caso de las personas mayores, las personas con discapacidad y los niños, niñas y adolescentes, en base a el derecho internacional humanitario y las 3 convenciones de derechos humanos que obligan a trabajar en esa dirección. El proyecto está siendo presentado hoy, así que creo que esto esperemos que aporte a, digamos, la colaboración de todas las provincias que ha solicitado ayer el presidente de la Nación en relación a establecer un protocolo de atención a las personas mayores de carácter preferente.
Isolina, muy interesante todo lo que nos contás y también permitime agradecerte en nombre de todos los argentinos y las argentinas que haya gente como vos, expertos especializados en una temática, que estén también pensando soluciones a esta cuestión. Así que muchas gracias por tu tiempo, seguiremos también de cerca cómo sigue este proyecto que van a presentar hoy, que también, como te decía, muchos beneficios va a traer para todo el país. Bueno, muchas gracias a ustedes y mucha suerte, ánimo. Gracias por lo que hacen para acompañarnos desde sus lugares de trabajo. Bueno, muchas gracias. Así pasaba recién entonces Isalina Dabove, quien es una experta en el tema del derecho de la vejez. Muchos temas hemos conversado con ella. Ella apunta principalmente a los bancos, que fueron quienes fallaron, por decirlo de alguna manera, en brindarle la atención correspondiente a todas aquellas personas que estaban cobrando sus haberes el viernes pasado.